niña ha decidido dibujar una casa para el cumpleaños de su madre. En su mente infantil la casa ya está dibujada. Sabe cómo tiene que ser, hasta el más mínimo detalle. Solo falta trazarla en el papel. Empleando sus mejores esfuerzos, da forma a su idea de una casa. Es una obra de arte porque le sale de dentro, cada trazo del dibujo hecho por amor a su madre. Cada puerta, cada ventana, dibujada con la convicción de que así deben colocarse. Incluso aunque parezca un pajar, es la casa más perfecta que jamás se haya dibujado. Es todo un éxito porque al realizarla, la pequeña artista se ha entregado por completo, en corazón y alma, con todo su ser. Esto es salud. Esto es éxito. Servir a través del amor y en perfecta salud, cada uno a nuestra manera. Nuestras almas nos guiarán con solo escucharlas en cada circunstancia, en cada dificultad. Así dirigidos, la mente y el cuerpo pasarán a través de la vida irradiando felicidad y perfecta salud, tan libres de cuidados y responsabilidades como un niño pequeño. Edward Bach creía que cada uno de nosotros tenemos que seguir un camino propio y único en la vida. Desviarse de este camino e ignorar los dictados del alma conducían a la enfermedad y a la infelicidad. El concepto central de su obra se basa en el principio de que la enfermedad es resultado de la falta de armonía entre el alma y la mente. La verdadera causa subyacente de una enfermedad es el estado mental del paciente y no la condición física de su cuerpo. La salud, escribió, es el escuchar a nuestra voz interior y el ser tan confiados y naturales como los niños pequeños. Edward Bach no llegó a esta conclusión de la noche a la mañana. La sintió de manera intuitiva desde una edad muy temprana y le fue confirmada después de muchos años de trabajo como médico, periodo durante el cual fue aumentando su satisfacción con la poca efectividad de los métodos convencionales de tratamiento. Esto fue lo que le hizo abandonar una carrera brillante como médico y le impulsó a emprender un viaje en busca de una forma de tratamiento más pura y sencilla. Este viaje se desarrolló tanto en un plano físico como espiritual. Vagó por los campos de Inglaterra y Gales en búsqueda de sus remedios y a la vez emprendió un perturbador viaje interior en el que experimentó los mismos estados mentales que él creía eran la causa principal de la enfermedad. A menudo se encontraba solo en sus creencias y fueron pocos los que comprendían la intensidad de su propósito, pero él siguió escuchando los dictados del alma. Al final de su viaje, tuvo éxito en su búsqueda y completó el sistema de tratamiento hoy conocido como las flores de Bach. La vida de Edward Bach comenzó el 24 de septiembre de 1886 en Moseley, un pueblo cercano a Birmingham, Inglaterra. Como su nombre indica, los antepasados fueron galeses y su amor por Gales le llevaría allí una y otra vez. Se dice que de niño tenía un gran amor hacia la naturaleza y una profunda sensibilidad hacia el dolor y el sufrimiento de los seres humanos y de los animales. Cuando aún estaba en la escuela, decidió que quería curar y soñaba con encontrar un nuevo tratamiento para las enfermedades y el sufrimiento. Al dejar el colegio, mantuvo secretas sus ambiciones y empezó a trabajar en la fundición de su padre en Birmingham. Esto le ofreció la oportunidad de estudiar a sus compañeros de trabajo, para quienes la enfermedad representaba una constante amenaza a sus medios de vida. Estaba convencido de que debía existir un método más simple de curación y decidió que debía estudiar primero todos los métodos conocidos hasta entonces. Para esto era necesaria una formación médica, pero el coste le hizo vacilar, aplazando la idea para más adelante. Cuando tuvo 19 años, volvió a visitar las montañas y los valles de su querido Gales.
Quizás fue allí, en el país de sus antepasados, donde la llamada a emprender su viaje se hizo irresistible. Poco tiempo después, contó a su padre cuáles eran sus ambiciones, y el padre no dudó en ofrecerle su apoyo. En 1905 empezó su carrera de medicina en la Universidad de Birmingham. Luego pasó al Colegio Universitario de Londres y obtuvo su título en 1912. Desde ese momento hasta 1930, el Dr. Bach rara vez se ausentó de Londres. En aquella época la ciudad estaba muy congestionada, era muy ruidosa y él añoraba la paz del campo. Pero a pesar de que no le gustaba la vida de ciudad, estaba decidido a seguir con su trabajo. Hasta evitaba los parques cercanos pensando que podían distraerle de su objetivo. Es irónico pensar que el mismo amor a la naturaleza que tenía tan dentro y que trataba constantemente de reprimir iba a ser lo que más tarde le guiaría hacia los remedios que buscaba descubrir. Desde 1913 hasta 1918 tuvo varios puestos en el hospital del University College y en el National Temperance Hospital. También abrió un consultorio en la famosa calle de Harley Street. A medida que crecía su experiencia, se desilusionaba cada vez más con los resultados de la medicina ortodoxa. La formación de médicos se limitaba a tratar la enfermedad y ofrecía pocas oportunidades de considerar a los pacientes como personas. Bach estaba convencido de que de esta manera se descuidaba la importancia de la personalidad del paciente. Más tarde llegó a ser asistente en bacteriología en el hospital del University College. Fue en este momento cuando descubrió que algunos microbios intestinales, hasta aquel entonces considerados poco importantes, estaban estrechamente relacionados con ciertas enfermedades crónicas. Para entonces su propia salud no era buena. Sumado a su trabajo normal, trabajaba intensamente sobre el desarrollo de vacunas. En 1917 sufrió una severa hemorragia causada por un cáncer abdominal y perdió el conocimiento. Se le practicó una operación de emergencia y cuando recobró el conocimiento se le dijo que como mucho le quedaban 3 meses de vida. Después de semanas de agonía mental y física, se encontraba muy débil, pero regresó a su laboratorio decidido a completar tanto trabajo como pudiera en el corto plazo de tiempo que le quedaba. Se absorbió de tal forma en sus experimentos que perdió todo el sentido del tiempo. Trabajaba durante toda la noche y sus colegas se referían a la ventana de su laboratorio como la luz que nunca se apaga. A medida que pasaban los meses, la salud iba mejorando. Concluyó que esto se debía a que tenía una actividad absorbente. Asimismo, esta circunstancia confirmó su creencia de que el estado de la mente era clave para entender la salud y la enfermedad. En el invierno de 1918, Bach dejó el hospital del University College e instaló un pequeño laboratorio en la calle Nottingham Place. Encontrándose en una situación económica muy apretada, no solo trabajaba, sino que a menudo también dormía en su laboratorio. A principios de 1919 fue nombrado bacteriólogo y patólogo del Hospital Homeopático de Londres. Al iniciar su trabajo en dicho hospital, se puso a leer las obras de Samuel Hahnemann, fundador de la homeopatía. Basándose en las geniales ideas de Hahnemann, se dio cuenta de que finalmente estaba en la pista de lo que había estado buscando. Bach quedó profundamente impresionado con el hecho de que Hahnemann, sin poder contar con los aparatos modernos que él mismo había aprovechado, también hubiese descubierto la estrecha relación entre la enfermedad crónica y la intoxicación intestinal. Bach aisló 7 grupos de flora intestinal y preparó vacunas homeopáticas. Estas exitosas vacunas son conocidas como los 7 nosodes de Bach y siguen siendo utilizadas hoy en día. En 1922, Bach dejó el hospital homeopático para concentrarse en sus investigaciones. Estableció un amplio laboratorio en el Park Crescent, a la vez continuando su trabajo en el consultorio de la calle Harley Street. Su fama se extendió y las vacunas se solicitaban cada vez más. Seguía convencido de que podía descubrir una forma de tratamiento alternativa y dedicaba cada momento libre a la búsqueda de plantas y hierbas con la esperanza de poder sustituir a los 7 nosodes, pero sin mucho éxito. Hasta aquel momento en su carrera médica había confiado en su intelecto y en su formación, pero su próximo descubrimiento lo logró siguiendo su intuición. En 1928 asistió a una cena y estuvo observando distraídamente a los demás invitados.
En un momento de inspiración se dio cuenta de que toda la humanidad consistía en un número de tipos o grupos definidos. Al concluir la cena, ya había elaborado cierta cantidad de grupos distintos y se preguntaba si las enfermedades que los mismos podían padecer serían similares. Su verdadera inspiración la tuvo cuando vio que los individuos de cada grupo, a pesar de que no sufrían necesariamente de las mismas enfermedades, tenían las mismas reacciones sin que importara la enfermedad contraída. Esto le confirmó efectivamente que la reacción del paciente individual a la enfermedad era realmente la clave para indicar el tratamiento. Esto fue el verdadero comienzo de su gran obra sobre la teoría de los tipos y fue fundamental para la nueva forma de tratamiento que más tarde desarrollaría. Si bien Edward Bach había sido siempre una persona muy sensible, ahora más que nunca se sentía en profunda armonía con su intuición y su espiritualidad. En septiembre de 1928 sintió una repentina necesidad de viajar a Gales y obedeció a este impulso. Esta decisión resultó ser tan importante como lo fue años atrás la de estudiar medicina. En esta ocasión, en 1928, encontró dos hermosas plantas creciendo en el borde de un arroyo de montaña. El pálido color púrpura de la impaciencia y las flores doradas del mímulo. ¿Por qué sintió ese fuerte impulso de ir a Gales y luego dio con estas dos plantas en particular? Es una pregunta que aún nos fascina. Los antepasados de Bach eran galeses y su naturaleza intuitiva e idealista armonizaba con la tradición cultural céltica del misticismo y espiritualidad. En ese momento de su vida, aquellas facultades estaban llegando a su exponente máximo. Su repentina salida del bullicio de Londres hacia la tranquilidad de Gales se debió a una respuesta directa a esos crecientes sentimientos, más que a un impulso casual. Por lo tanto, el haber encontrado los ejemplares de impaciencia y mímulo en Gales no era un hecho fortuito, sino directamente relacionado con su estado mental y con el lugar donde las encontró. De regreso a Londres, preparó homeopáticamente la impaciencia y el mímulo. Al recetarlos de acuerdo con la personalidad del paciente, encontró que daban resultados notables. Más tarde, ese mismo año, utilizó la clemátide salvaje, y estas tres plantas constituyeron los 3 primeros remedios de los 38 que más tarde utilizaría en el nuevo sistema de medicina. Con su teoría de los tipos y los 3 nuevos remedios, claramente Bach había empezado una nueva etapa de su viaje. Para finales de 1929 había abandonado toda otra forma de tratamiento para concentrarse solo en estos 3 remedios. En la primavera de 1930 se cerró el capítulo final de la vida del Dr. Bach en Londres. Decidió dejar su trabajo y dedicarse por completo a desarrollar su teoría de los tipos y a buscar nuevos remedios. Abandonó su consulta de la calle de Harley Street y su laboratorio de Park Crescent. Y así, una mañana de mayo en 1930, temprano, dejó Londres para ir a Gales, dando la espalda a una brillante y lucrativa carrera médica. Edward Bach fue acompañado en su viaje por Nora Weeks, a quien había conocido cuando ella trabajaba como radióloga en la consulta de la calle Harley Street. Este encuentro marcó un cambio importante en la vida de Nora y ella consideró un gran privilegio el haber sido invitada a acompañarle. En los próximos años resultó ser una fuerza enorme sin cuyo apoyo y dedicación no hubiera sido posible completar el trabajo del Dr. Bach ni continuarlo hasta el día de hoy. Edward Bach y Nora Weeks viajaron juntos por todo Gales, donde él examinó un gran número de plantas. Recorrieron muchas millas a lo largo de los caminos, a través de campos y por las montañas en búsqueda de nuevos ejemplares.
Una mañana, Bach cruzó un campo cubierto de una gran cantidad de rocío. Se le ocurrió que cada gota de rocío debía contener algunas de las propiedades de las plantas sobre las que yacía y que el calor del sol, actuando a través del fluido, serviría para sacar dichas propiedades hasta que cada gota fuera magnetizada con el poder de la planta. Se dio cuenta de que si podía obtener de esta manera las propiedades medicinales de las plantas que estaba buscando, los remedios resultantes serían puros y sin contaminar. Durante esta época, los poderes intuitivos de Bach ya habían llegado a desarrollarse enormemente. Ahora tenía la sensación de que todos sus sentidos se iban armonizando plenamente. Por medio de un sentido del tacto, era capaz de sentir las vibraciones y el poder emitidos por una planta. Si sostenía un pétalo o un capullo en la mano o los apoyaba sobre su lengua, en su cuerpo podía sentir los efectos de las propiedades de la flor. Así comprobó el rocío que había recolectado de las flores. La recolección del rocío de flores individuales era laboriosa y llevaba tiempo, así que decidió reproducir este efecto llenando un bol de cristal con agua de un manantial cercano, esparciendo las flores sobre la superficie del agua a pleno sol y dejándola así durante varias horas en el campo. Para su gran satisfacción encontró que el agua se había impregnado con el poder y la potencia de la planta. Este era el método simple que había buscado durante tanto tiempo y este descubrimiento fue publicado en El Mundo Homeopático más tarde en 1930. La tierra para nutrir a la planta, el aire del cual se alimenta, el sol o el fuego para impartir su fuerza, y el agua para recolectar y ser enriquecido con una curación benéfica y magnética. Que la sencillez de este método no te impida utilizarlo, pues encontrarás que cuanto más avancen tus investigaciones, comprobarás aún más la sencillez de toda la creación. En julio de 1930, el doctor Bach y Nora fueron a Cromer, en Norfolk, un pequeño pueblo de la costa. En las afueras de Cromer encontró más plantas para añadir a aquellas que había encontrado en Gales. Nora pintó pequeños mapas de los lugares en los que se ubicaban y también algunas de las plantas mismas. En estos exitosos dibujos vemos todo el amor y la devoción que ella sentía hacia el trabajo y los ideales de Bach. En Cromer, Bach también continuó con su trabajo de clasificar los tipos humanos. Tuvo amplia oportunidad para ello, pues aquel era un lugar de veraneo popular y todas las clases de gente estaban representadas. Dedicó mucho tiempo a caminar, paseando entre los turistas, tanto en la costa como en el pueblo, estudiando sus estados de ánimo y sus reacciones ante cada pequeño incidente del día. La original observación hecha durante aquella famosa cena de que la raza humana se divide en tipos definidos le fue confirmada por lo que vio también en Cromer. Además de estudiar a la gente del pequeño pueblo, Bach también dedicó algunos días a recorrer las orillas del río y los pantanos cercanos en su búsqueda constante de plantas. Fue durante estos recorridos que encontró más plantas florales de las que sabía contendrían las cualidades medicinales que buscaba. Entre las flores que probó figuraba la agrimonia, que crece abundantemente en el campo inglés. La flor de esta planta era el remedio para los que sufren y se ocultan detrás de un rostro calmado y sonriente. Luego experimentó con la bella flor azul de la chicoria
y descubrió que era el remedio para los que padecen una ansiedad posesiva, especialmente hacia los demás. A estas alturas, Bach empezó a añadir brandy por partes iguales a la cantidad de agua potenciada para hacer la tintura madre. Entre los otros remedios que había potenciado durante este año estaban centaura y cerato. A finales del verano de 1930 había preparado en total 9 remedios y además había decidido quedarse en Cromer durante el invierno para tratar a sus pacientes con estos remedios. A Bach le encantaba el pueblo de Cromer y a pesar de recorrer muchos condados de Inglaterra en los 4 años siguientes, siempre regresaba con Nora para instalarse allí durante varios meses al año. Amaba el mar y le gustaba hablar con los pescadores. Fue en Cromer, en 1931, cuando conoció por primera vez a Victor Bullen, un constructor local que más tarde resultaría ser un ayudante y amigo dedicado tanto del Dr. Bach como de Nora Weeks. El Dr. Bach continuó tratando a sus pacientes de Cromer con los nuevos remedios y los resultados finalmente le convencieron de que había encontrado el nuevo método de tratamiento que buscaba desde hace tanto tiempo. Hacia 1932 había descubierto 12 remedios y escribió su libro Los 12 curadores, que correspondían a los 12 principales grupos o tipos de personas que había clasificado. En 1933 agregó a los 12 principales lo que llamó los 4 ayudantes. Estos eran la aulaga, para los que han perdido la esperanza, roble, para los que luchan valientemente contra grandes dificultades, brezo, para los que están demasiado preocupados por sus problemas, y agua de roca, para los que son muy estrictos en su estilo de vida. Pasó el invierno de 1933 y la primavera de 1934 en Cromer, tratando a sus pacientes en su casa de St. Mary's Road. Combinó 3 remedios: flor de jara, clemátide e impaciencia para formar lo que llamó el Rescue Remedy, una especie de remedio rescate para casos de emergencia, casos de pánico, shock e inconsciencia. Más tarde añadió a estos 3 remedios los de Estrella de Belén y el cerezo. Estando en Cromer, en una ocasión, un hombre fue traído a la costa por un barco salvavidas. Había permanecido 5 horas en medio de una terrible tormenta, amarrado al mástil de un barco naufragado, azotado por las olas. Deliraba, le salía espuma por la boca y no parecía haber mucha esperanza de que sobreviviera. Bach mojó repetidamente los labios del hombre con el Rescue Remedy y antes de habérsele quitado la ropa mojada para cubrirlo con mantas, ya estaba consciente, sentado y pidiendo un cigarrillo. En marzo de 1934, Bach decidió abandonar Cromer y buscar algún lugar para vivir en el Valle del Támesis, una región que había visitado a menudo durante su búsqueda de plantas. Mientras paseaba por la pequeña ciudad de Bradwell-cum-Sotwell, cerca de Wallingford, Nora se enteró de que había una casita para alquilar. Era Mount Vernon, donde Bach pasaría sus últimos 2 años de vida. El jardín de Mount Vernon estaba completamente abandonado y Bach se puso a trabajar para arreglarlo, haciendo senderos, bordes y parcelas para plantar verduras. Debido a su precaria situación económica, se dedicó a la carpintería y fabricó la mayoría de los muebles que siguen utilizándose hoy. En 1934, Bach tenía preparados 19 remedios y pensaba que su trabajo estaba ya completo, pero se dio cuenta de que eran necesarios otros remedios para ciertos estados mentales o anímicos que no se habían incluido en la primera agrupación. En marzo de 1935, encontró el primer remedio de la nueva serie, el cerezo. Esta planta es dura, leñosa, y el sol a principios de primavera no era lo suficientemente fuerte como para poder utilizar su previo método de potenciación. Entonces decidió hervir las ramitas florecidas en agua, añadiendo brandy, posteriormente por partes iguales. Bach continuaba infatigable en la búsqueda de los restantes remedios. Empezó a sufrir intensos y agonizantes estados mentales y síntomas físicos peligrosos.
En cada ocasión, estos síntomas físicos precedían el descubrimiento del remedio para el estado mental que los causaba. Durante el verano de 1936, escribió la edición final de Los 12 curadores y otros remedios. Bach quiso que esta edición fuese la versión completa y definitiva de su trabajo. A la decepción de Nora y de Victor Bullen, Bach quemó todos sus escritos anteriores en el jardín de Mount Vernon para que no se creara confusión en el futuro. Pocos años antes, Bach había sido objeto de varias advertencias del Consejo General Médico relacionadas con algunos anuncios que había publicado en los periódicos y por valerse de la ayuda de asistentes no cualificados. En 1936 respondió a una de las cartas del Consejo de la siguiente manera: Muy señores míos, al haber recibido el aviso del Consejo en cuanto a trabajar con asistentes no cualificados, es una cuestión de honor informarles que estoy trabajando con varios de ellos y que continuaré haciéndolo. Como ya informé anteriormente al Consejo, considero que es el deber y el privilegio de cualquier médico el enseñar a los enfermos y a las demás personas cómo curarse a sí mismos. Lo dejo en manos del Consejo cómo querrá obrar al respecto. Al haber comprobado que las hierbas del campo son tan simples de usar y tan maravillosamente eficaces en su poder curativo, he renunciado a la medicina ortodoxa. En octubre de 1936, a la edad de 50 años, su fuerza empezó a fallar. Pero la vida era para él un arroyo que fluía, no interrumpido por lo que nosotros llamamos muerte. La había vivido plenamente y nunca eligió la opción más fácil o la más segura. Tenía una enorme vitalidad y se interesaba en toda clase de cosas. Poseía un sentido del humor y un amor genuino hacia la humanidad. Se hacía querer por todos. Edward Bach murió pacíficamente mientras dormía el 27 de noviembre de 1936. Fue enterrado en un pequeño cementerio de la iglesia de Southwell. En su libro Cúrate a ti mismo, escribió lo siguiente: La vida no nos pide un sacrificio impensable, sino que nos invita a recorrer su camino con alegría en nuestro corazón y a ser una bendición para los que nos rodean, de tal manera que si nos vamos de este mundo habiéndolo mejorado un poco, habremos llevado a cabo nuestro trabajo. Antes de morir, Bach dijo a Nora y a Víctor que su trabajo estaba completo. Los 38 remedios abarcaban todos los estados mentales y los tipos. Les pidió que se asegurasen de que su obra quedaba inalterada en su total sencillez. De Nora dijo que ella le había ayudado a recoger las hierbas, había estudiado junto a él sus posibilidades y que conocía todo acerca de su trabajo. Después de la muerte de Bach, Nora y Víctor se quedaron con el problema de cómo continuar con su trabajo. No tenían dinero y los remedios florales no eran muy conocidos. Esa época fue francamente difícil para ellos, pero continuaron atendiendo a pacientes y haciendo los remedios estrictamente de acuerdo con las instrucciones del doctor. En 1940, Nora escribió su libro Los descubrimientos de Edward Bach. Junto con los libros Cúrate a ti mismo y Los 12 curadores, despertaron un considerable interés. Aumentaron las consultas de pacientes y sin ningún tipo de publicidad su trabajo fue conociéndose cada vez más. Pocos años después ya era conocido en todo el mundo. Mount Vernon fue comprado en 1958 con la ayuda de donativos de amigos y pacientes. Nora y Víctor lo hicieron registrar como una fundación. Luego fue cedido a una fundación benéfica con la garantía de que ningún particular pudiera adquirirlo y que quedara para siempre como el centro del trabajo del Dr. Bach. En 1970, John Ramsell y su hermana Nicky Murray se unieron a Nora y a Víctor. Ambos fueron formados por Nora y nombrados socios equitativos, convirtiéndose en admirables y dedicados asistentes. Víctor murió en 1975 a la edad de 88 años. El Dr. Bach lo había descrito como la personificación misma del honor y de la integridad.
Desde su primer encuentro con Bach en Cromer, había demostrado que era un amigo leal tanto de él como de Nora. El trabajo en Mount Vernon continuó y Nora, a pesar de que ya era mayor, seguía incansablemente trabajando en su dedicación y compromiso con la obra del Dr. Bach. Ella murió en 1978 en la misma pequeña vivienda que había conseguido para el Dr. Bach unos 44 años antes. Durante aquellos años había obrado en silencio y con decisión, según las creencias y los ideales del Dr. Bach. Sin su dedicación exclusiva, los remedios florales nunca hubieran llegado a ser tan universalmente conocidos y respetados. John Ramsell y su hija Judy Howard son ahora los administradores. Elegidos y formados por Nora Weeks, han asegurado la continuación de todos los principios del método Bach. Todas las tinturas madres siguen haciéndose en Mount Vernon, con las plantas que crecen en el jardín y en las zonas de los campos cercanos determinadas originalmente por el propio Dr. Bach. En verdad fue heroico el viaje del Dr. Bach y es cierto que cumplió su trabajo. Tuvo el valor de confiar en sus instintos y en su intuición, en ocasiones donde muchos otros hubieran vacilado. Su venida al mundo representó un gran beneficio para la humanidad. Mount Vernon, con su jardín, es un refugio lleno de paz y un monumento vivo y activo a los ideales del Dr. Bach. Los administradores y sus ayudantes se esfuerzan en continuar con esta obra. Edward Bach fue un hombre de gran intelecto. Sin embargo, el sistema de tratamiento que finalmente perfeccionó es muy sencillo y fue el resultado no del poder intelectual, sino de un poder espiritual más profundo. Fue largo su viaje y en ocasiones arduo, pero nunca dejó de escuchar los dictados de su alma, esa voz interior que le decía que tal método estaba allí y solo faltaba descubrirlo. Las flores de Bach se han convertido realmente en la luz que nunca se apaga.